Bienvenidos una vez más a la unidad número 3. Continuamos con lo que es programación orientada a objeto. Aquí entramos un poco más al mundo de la programación llamada POO, programación orientada a objeto, donde vamos a ver clases, herencias, polimorfismo, y se necesita tener un concepto básico como tal de aquello para poder entender un poco más esta unidad, ¿sí? Se recomienda, en el caso de no recordar qué son clases, herencias y polimorfismo como tal, recurrir a la investigación autónoma, didáctica, para poder entender un poco mejor esta unidad. Sin embargo, se va a tratar de abordar de una mejor manera los conceptos como tal, hasta llegar al entendimiento de cómo funciona en Python es la programación orientada a objeto, ¿ok? Sus conceptos son únicos, universales de la programación orientada a objeto. Clases, pues sabemos que se define una clase con la palabra class seguida del nombre y dos puntos, ¿ok? El cuerpo se escribe con sangría, no se requiere sintaxis adicional como el new o extender, lo que mantiene el código limpio y prepara el terreno para agregar atributos, métodos de forma inmediata. Aquí tenemos un claro ejemplo de lo que es una clase limpia con su método init, ¿ok? No es necesario tener el método init, ¿sí? Pero en el caso de que una clase se necesita parámetros iniciales, pues recurrimos al método init porque ese es el primer constructor de la clase, ¿ok? Y el método prepararse ya es un método propio de la clase como tal, ¿sí? Creado a partir de la estructura de la clase persona. ¿Cómo se llama esa clase? Pues se instancia a través del nombre de la clase persona. En este caso se necesita el nombre como primer parámetro. Recordemos que ini es el constructor, es que al momento que nosotros instanciamos una clase, es el primer función que se va a ejecutar. Por eso se llama método constructor, el ini. Se necesita el nombre, que en este caso se está enviando como parámetro nombre, que es Juan, y le da 25. Eso lo contiene una variable llamada persona, y para ejecutar o llamar a los métodos, propiedades que pueda tener esa clase, simplemente se ejecuta en este caso la función presentarse. ¿Ok? Así es donde se instancia y se ejecuta una clase sencilla. Vuelvo, insisto, el método constructor es el init, que es el que se ejecuta automáticamente al crear una instancia. Si no lo tiene, por defecto es ini vacío y no ejecuta nada, pero internamente su clase, o sea, Python ya lo trae preestablecido, ¿ok? Ahí es donde se inicializan los atributos establecidos al estado inicial de la clase instanciada, ¿ok? Tenemos la herencia. Básicamente la herencia es algo que se hereda como un padre a un hijo, llamado así. Se indica que la clase padre, entre paréntesis, después del nombre de la clase hija, la clase, en un ejemplo, clase hijo, entre paréntesis padre, sabemos que la clase padre es la clase padre como tal. Esto otorga acceso a todos los métodos y atributos que tiene el padre y tanto el hijo como tal. Ojo, pero teniendo desde la clase padre no puede acceder a sus métodos hijo. Eso se llama en este caso, privacidad de datos de clases como tal. Aquí tenemos el ejemplo que es persona, tenemos el caso de estudiante que va a heredar de una persona. Básicamente en el mundo real, un estudiante que es una propiedad como tal de una clase, si es una esquematización, se lo podría llamar así, va a provenir de una persona, porque a la larga un estudiante es una persona, un docente es una persona. En el mundo de la universidad, un administrativo
es una persona. Entonces, comúnmente todos vamos a tener datos, probablemente no los mismos datos, pero sí sus mismas características como tal, como el DNI, la cédula, el nombre, los apellidos, la fecha de nacimiento, lugar de nacimiento. Todos son datos de persona y eso todos debemos tener. Desde que una persona nace, nace con esos datos como tal de persona. Por eso un estudiante hereda de una persona. Y así es como se instancia, ¿ok? Ahora, que persona necesite el nombre, la edad y no el curso, pues el curso sí lo necesita el estudiante. Por eso es que ahí tenemos que podemos llamar a través del INI de la persona, ojo, de la persona, a través del super. ¿Sí? Esa función me permite recorrer hasta la instancia del constructor de la persona con sus métodos propios o sus datos iniciales que necesita la instancia como tal. Y el curso, pues sabemos que es una variable, una propiedad propia de estudiantes. ¿Ok? El polimorfismo, llamado así docking type flexible. ¿Ok? Python explica que al principio esto es un concepto que Python mismo lo tiene y por eso muchas personas decantan de Python, que si camina como pato y suena como pato, pato es un pato, ¿ok? Ok, déjalo así, o sea, si suena pato y camina como un pato, déjalo que es un pato. Eso es polimorfismo y lo ha establecido, lo ha arraigado netamente Python, ¿ok? No se verifican tipos explícitamente, basta que el objeto que se implementa los métodos requeridos. Esto simplifica interfaces y permiten crear un código más genérico que funciona en cualquier clase compatible como tal. Sí, aquí tenemos un ejemplo como tal, que si es un pato, que lo digo así. Tenemos un gato tiene sonido y un perro tiene sonido como tal. Como dice, el gato dice miau y el perro dice guau, como tal. Hacen sonar, ya sea el animal, va a ser un sonido. Ambos tienen el mismo método y no tienen distinción. Por eso se dice que es como un pato, que suena como un pato y camina como un pato, es un pato. Encapsulamiento, básicamente se le da eh, una propiedad única eh, a esos métodos. Hay métodos que son de tipo property y de tipo nombre setter, ¿sí? Básicamente, y también métodos privados que se los declara a través de doble guión bajo, donde se indica que es el uso privado únicamente de esa clase. ¿Okay? Se necesita tener instanciado para poder ingresar a ese método como tal. Tenemos la declaración del decorador, propiedades de decorador de property, que tenemos a través del arroba property, se identifica como que si fuera una variable interna de la misma clase, pero nace a través de una función. ¿Sí? La diferencia entre un property y una función es que la función le puedes mandar un parámetro, el property no se puede enviar un parámetro como tal.